En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Aquí estamos, queridos hermanos, en su programa Abba Padre Internacional. Como siempre, el día de hoy queremos iniciar encomendándonos a la presencia santa del Espíritu de Dios. Junto a nosotros invoca la presencia de Dios. Muchas gracias, que el Señor le bendiga muchísimo más. En esta mañana, tú que estás en casa, unámonos a Jesús y digámosle que le necesitamos, que necesitamos de su aliento, que necesitamos de su vida en nuestra vida. Allí donde estás, ora y pide a Jesús su presencia en tu corazón. No tengas miedo. Solo dile, aquí estoy. Pensando cómo respirar, pensando cómo caminar. No me llega idea de hacerlo sin ti. Es por eso que quiero tu amor para mí. Necesito tu aliento. Necesito tus fuerzas. Necesito de ti. Que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Señor, mi alma te necesita, mi corazón tiene sed de ti. Pensando tanto ya no quiero pensar. Mi mente no quiere nada más. Y mi alma se llena con todo lo que me das. Oh, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, necesito de ti, que te quedes en mí. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Necesito tu aliento, necesito tus fuerzas.
fuerzas, ven y lléname, Señor, necesito de ti. Que te quedes en mí, necesito tu aliento, necesito tus fuerzas, ya no puedo sin ti, yo me postro ante ti. Nuestros corazones se postran ante tu presencia, Señor, y te decimos que te necesitamos. Gracias por tu aliento, gracias por tu vida en nosotros. Reflexionamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos, lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Esto es palabra del Señor. Aquí hay una gran incógnita. Muchas personas se preguntan que al momento de la muerte, exactamente, aquí en la tierra existen pues instituciones humanas, instituciones sociales, está la familia, está la amistad, la vida conyugal, y a nosotros a veces se nos dificulta entender que en el cielo ya no será así. En el cielo todos seremos como Dios. Dios no hace distinción entre nosotros. Para Dios todos somos iguales, todos somos sus hijos, y nos ve de una manera así. Él no entiende que unos sí, otros no, estos son de mi familia, o estos son mis esposas, mis hijos, aquellos no. Para Dios todos somos iguales, y esa misma condición tendremos nosotros cuando estemos en el cielo. Estaremos iguales todos, a todos les amaremos por igual. No habrá una distinción de que yo amo más a mi esposo o que le pertenezco a mi esposa, a mi esposo, no. Todos igual, todos igual allá amándonos como Dios nos ama. No habrá limitaciones de raza, ni de lengua, ni de cultura, nada de eso. Todos unidos amándonos con un amor puro y sin distinciones. Esto no quita la alegría y el gozo de tener a nuestros seres queridos allá. Le vamos a ver, estaremos juntos todos allá. Entonces ese gozo estará ahí, estará esa felicidad. Eso por un lado, por el tema de quién va a ser la mujer, porque que ella ya no va a haber matrimonio, ya no va a haber familias, ya no va a haber raza, yo era de tal país, yo era de tal país. Por eso, a eso se refiere Jesús. Y lo otro que le hace acento aquí es a la resurrección. Muchos de ellos pensaban que no existía la resurrección de los muertos. Como también algunas sectas creen que uno al morir pues está durmiendo, y algunas personas también el resucitar no lo consideran, como los gnósticos, porque para ellos, por lo menos los gnósticos del primer siglo, ya los gnósticos modernos actuales es otra cosa, pero ellos los primeros, la materia, la carne, era algo negativo.
Entonces, para ellos era liberarse de la prisión del cuerpo, para entonces crecer en la iluminación. Pero para el cristiano, al igual que Cristo resucitó, nosotros que somos, Él nos antecede, Él es el primogénito en todo, pues nosotros también resucitaremos en nuestro propio cuerpo. Y Él lo que le hace referencia es a que Dios es un Dios de vivos. O sea, nadie muere y queda muerto, sino que está abierto. Todos estamos abiertos a esa inmortalidad. El alma es inmortal. Y eso es lo que hace referencia. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, porque Abraham está vivo, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque están vivos. No es un Dios de muertos. Espero que esta reflexión del día de hoy te haya dado un poco de luz con este texto. Bendiciones. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hoy, 2 de junio, la Iglesia Católica celebra el Día de los Santos Marcelino y San Pedro. Marcelino era un sacerdote y San Pedro un laico muy fervoroso que tenía el don de expulsar demonios. Estos dos hombres andaban hablando de Dios, de Jesucristo, a todo aquel que no lo conocía, y los enemigos de la fe entonces, intentando callar el nombre de Jesús, lo mandan a la cárcel. Pero allí en la cárcel estos hombres no se dieron por vencidos y empezaron a hablar palabra de Dios, a tal punto que dice que el carcelero, su esposa, sus hijos se convirtieron a la fe católica e incluso muchos presos. Locos de rabia, los perseguidores de la fe, pensando que iban a callar a estos hombres, pero han visto que ahora ellos han predicado de Jesucristo en la cárcel, entonces lo que hacen es que lo mandan a decapitar. Para callar su nombre, para que no se hablara más de ellos, lo mandaron a un lugar que se conocía en aquel entonces como la Selva Negra. Aquí era un lugar espantoso donde ellos estaban seguros que nadie lo iba a encontrar, pero el verdugo que los llevó para cortarle la cabeza quedó tan conmovido al mirar cómo estos hombres entregaron su vida por amor a Jesucristo. El gesto como que no hicieron fuerza, ellos no estaban bravos, sino que estaban felices. Este hombre terminó también convirtiéndose al catolicismo, y él entonces, en vez de enterrarlo, fue a buscar a unas personas fervorosas también católicas para que se llevaran el cuerpo y le dieran santa sepultura, convirtiéndose él al catolicismo. Fue entonces años después cuando el emperador Constantino conoció la historia y sobre aquel lugar hizo hacer una iglesia, y sobre todo ahí se enterraron los restos de su madre Santa Elena. Dice que en aquel lugar se obraron muchos milagros después de la muerte de estos mártires. Por eso la Iglesia Católica hoy 2 de junio recuerda el día de estos mártires, recordándonos a nosotros que también tenemos que anunciar el nombre de Jesucristo a destiempo y hasta con contratiempos. Muchas gracias, don Luis. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Qué gusto, mis queridos hermanos, poder compartir con ustedes una vez más estas pequeñas reflexiones que son como vitaminas para el alma, para enamorarnos más del Espíritu Santo y para enamorarnos más del Señor y para vivir más a plenitud nuestra vida cristiana. Bueno, todos en la vida pasamos situaciones difíciles, a veces tristezas, a veces alegrías, a veces los proyectos salen como los planificamos, a veces no se cumplen, a veces uno puede estar enojado con una persona, con otra, uno puede tener dificultades en el trabajo. De hecho, experimentamos todas esas situaciones en nuestra vida real, concreta. Quien en su hogar está dividido, quien lucha con más empeño en lo que quiere en la vida, quien ama más al Señor y quien es tibio, perezoso para buscar a Dios, para las cosas de Dios,
a quién le gusta orar más, a quién menos. Bueno, quién es humillado, quién es criticado por seguir al Señor porque va a la iglesia, o quién es humillado, criticado porque va a predicar la palabra, o lo ven con el rosario en sus manos rezando. Bueno, hay tantas situaciones que se presentan en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y dentro de todo esto el Espíritu Santo está actuando en nosotros. En cada momento, en cada instante, el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y aunque a veces no lo percibimos, Él silenciosamente está allí moviéndose en medio de nosotros. Y de manera especial el Espíritu Santo se mueve en nosotros cuando le buscamos también, cuando le sabemos implorar su presencia sobre nuestra vida. Y digo esto porque el Espíritu Santo nos ayuda a saborear la vida. Esta es la idea que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. El Espíritu Santo nos ayuda a saborear la vida. Sí, es Él el que le da plenitud a nuestra vida. Aún ahí en esos momentos difíciles, Él se presenta como nuestra fortaleza, y allí en esos momentos también de fervor, de alegría, Él está allí con nosotros. Y por eso es que cuando digo que el Espíritu Santo nos ayuda a saborear nuestra vida, es Él el que, a pesar de esos momentos difíciles, nos permite no perder la fe, sino más bien aumentar nuestra fe, a darnos cuenta que contamos con la presencia de Él y con la gracia, con la ayuda del Señor. Y el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a saborear la vida cuando vamos entendiendo el porqué de las cosas, cuando vamos meditando en la palabra del Señor, porque nos damos cuenta que la vida de los profetas, la vida de los apóstoles, también muchas veces fue bastante complicada. Sufrían humillaciones, desprecios, persecuciones, hasta cárceles, y ellos aún ahí seguían firmes en su fe. ¿Y por qué ellos estaban firmes en su fe? Porque el Espíritu Santo estaba en sus corazones ayudándole a saborear la vida. Y por eso, con cuánta razón decía el apóstol San Pablo: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? El hambre, la sed, la desnudez, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Y todo lo considero basura con tal de tener a Cristo. El apóstol San Pablo era capaz de pronunciar esas palabras porque el Espíritu Santo le permitía saborear la vida, es decir, estar en esa continua comunicación con el Señor. Pues para cada uno de nosotros también es importante tener presente esto, recordar que el seguir al Señor, el servicio a Dios, eso no significa de que uno no va a tener problemas o que se van a terminar los problemas. Pues siempre vamos a encontrar dificultades en nuestra vida. Siempre nos vamos a encontrar con algunos contratiempos en nuestra vida, que a veces nos van a hacer perder la paz, la paciencia. Y ahí en esos momentos el Espíritu Santo estará con nosotros para tranquilizarnos. Ahí estará el Espíritu Santo para calmarnos. Y ahí estará el Espíritu Santo para iluminarnos. Y ahí estará el Espíritu Santo para seguir dándole plenitud a nuestra vida, a nuestra existencia. ¿Y de qué forma el Espíritu Santo nos ayuda a saborear la vida? Cuando nosotros tratamos de vivir los frutos que provienen de Él. Cuando tratamos de vivir en nosotros el amor, la alegría, la paz, la paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Cuando nosotros tratamos de vivir en el amor, en la alegría, en la paz, en la paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Palabra de Dios. Gálatas 5, 22, 23. Cuando nosotros vamos experimentando la vivencia de esos frutos en nuestra vida, el Espíritu Santo nos está ayudando a saborear nuestra vida. Pues permitámosle al Espíritu Santo que nos permita día a día
seguir saboreando nuestra vida. Seguir saboreando nuestra vida en la presencia del Señor y seguir saboreando nuestra vida, encontrándole el sentido a nuestra vida en nuestro diario vivir. ¿A través de qué? A través de su amor, a través de la alegría que viene de Él, a través de la paz que Él pone en el corazón, a través de la paciencia, a través de la afabilidad, a través de la bondad, a través de la fidelidad, a través de la mansedumbre, a través del dominio de sí mismo. Que con estos frutos nosotros tengamos siempre la mirada puesta en el Señor, nuestro corazón lleno de su presencia, y que nada ni nadie nos haga apartar la mirada de Él. Bendiciones. Paz y bien, saludamos al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hacemos una pausa en las reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco a partir de su testamento, para desarrollar en 2 segmentos una reflexión sobre la preparación cuaresmal en clave franciscana. A modo de introducción, situamos nuestra reflexión a partir de la encíclica Fratelli Tutti. Es la última encíclica del Papa Francisco, que trata sobre la fraternidad y la amistad social. Fue firmada el año pasado, el día 3 de octubre, día del tránsito de San Francisco, sobre la tumba de San Francisco en Asís. Oficialmente es su tercera encíclica, pero es la segunda realmente, pues Lumen Fidei, la primera, ya había sido completada en su primera redacción por el Papa Benedicto XVI. Y la anterior, Laudato Si, también fue inspirada en San Francisco de Asís. El Papa Francisco, antes de su pontificado, hizo realmente muy pocas alusiones en publicaciones y homilías a San Francisco. Pero desde la adopción del nombre de Francisco, al inicio de su pontificado, se ha mantenido constante en sus referencias a la figura del santo, sobre todo en relación a 3 temas: los pobres, la ecología y la paz. En esta última encíclica, Fratelli Tutti, de carácter social, al igual que Laudato Si, ha retomado la figura del santo como modelo, ahora en relación al tema de la fraternidad y la amistad social. Por ejemplo, Fratelli Tutti 2 nos dice: este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. También el Papa remite a San Francisco, incluso citándolo directamente en el mismo título de la encíclica, Fratelli Tutti, que en latín sería omnes fratres, y en español todos los hermanos o hermanos todos. Pero se ha querido difundir la encíclica con las palabras en italiano, Fratelli Tutti, quizás por vincularla a la Laudato Si, palabras también en italiano y escritas en el Cántico de las Criaturas o del Hermano Sol, originalmente en italiano. Aunque en el caso del texto citado de Admoniciones 6.1, posiblemente se haya escrito originalmente en latín, tal y como se encuentra en el ejemplar más antiguo conservado de las Admoniciones. San Francisco de hecho sabía latín, y lo que se conserva de su puño y letra está en latín. Pero bien, aquí lo importante es el interés explícito del Papa Francisco desde el mismo título de la encíclica, Fratelli Tutti, en presentar la encíclica en relación a San Francisco como ejemplo de amor fraterno y en subrayar la vocación universal de la fraternidad franciscana
al estilo del amor revelado por Cristo en los Evangelios. Pues hay dos puntos interesantes a resaltar respecto a las referencias franciscanas en la introducción de la encíclica Fratelli Tutti que iluminarán nuestra reflexión en clave franciscana. Primero, las citas de las admoniciones. Me refiero a admoniciones 6.1 y la admonición 25. Del primer número de la encíclica reflejan claramente la caridad fraterna de San Francisco, pero no solo al reconocer al otro como hermano, sino también al conservar como trasfondo el ideal evangélico del amor universal y al remitir a Jesús, aunque sea implícitamente, como el modelo de caridad a seguir. Pues la caridad fraterna para San Francisco se fundamenta en el seguimiento o identificación con Cristo. Por ejemplo, la admonición 6, números del 1 al 2 nos dice: consideremos todos los hermanos al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Las ovejas del Señor le siguieron en la tribulación y persecución, vergüenza y hambre, en la enfermedad y tentación y en las demás cosas, y por esto recibieron del Señor la vida sempiterna. De hecho, esta cita de las admoniciones de San Francisco ya nos va conectando con la orientación en clave franciscana de nuestra reflexión sobre la preparación cuaresmal, pues esta la contemplaremos primordialmente como preparación y participación anticipada de la celebración del misterio pascual de Cristo. Por su parte, la breve admonición 25, citada casi en un 50% en la encíclica, resulta una continuación de la admonición anterior, la número 24, y junto a esta expresa dimensiones de la verdadera caridad respecto a las relaciones fraternas inspiradas en la teología joánica sobre el amor cristiano. De hecho, el verbo diligere, usado por San Francisco en ambas admoniciones para referirse al amor, se corresponde con la terminología joánica al tratar el mismo tema, pues este evangelista usa el término griego ágape en vez de eros cuando se refiere al amor cristiano. En resumen, las dos citas de las admoniciones de San Francisco citadas por el Papa Francisco al inicio de su encíclica nos remiten al ideal evangélico del amor universal, que en Cristo encuentra su manifestación plena. Y el segundo punto es que la referencia en el tercer número de la encíclica al encuentro de San Francisco con el sultán, acompañada de la cita de la regla nobulada de San Francisco, resulta también de un trasfondo cristológico muy significativo e iluminador para nuestra reflexión. Fratelli Tutti 3 nos dice: hay un episodio de su vida, de la vida de San Francisco, que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. En su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión, este viaje en aquel momento histórico marcado por las cruzadas mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. En primer lugar, deseo resaltar las siguientes palabras del Papa, que pueden pasar desapercibidas. La fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. En efecto, aquí vemos claramente cómo el Papa Francisco vincula en San Francisco la fidelidad a Cristo con la vivencia de la caridad fraterna. Y de inmediato el Papa señalará cómo ésta se expresa en San Francisco
en el amor universal que le condujo a una empresa evangelizadora sin precedentes en el contexto de las cruzadas contra los musulmanes y que estuvo marcada por el sentido de fraternidad y de minoridad abrazado por él en el seguimiento de Cristo. Particularmente resulta muy interesante que el Papa Francisco haya acompañado la referencia al encuentro entre San Francisco y el sultán, que de algún modo sirve de marco a la referencia hecha por el Papa a su propio encuentro en Abu Dhabi con el gran imán Ahmad al-Tayeb para firmar el documento conjunto sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común en 2019, con la cita a la regla nobulada de San Francisco, es decir, regla nobulada capítulo 16, números 3 y 6. Pues los especialistas en franciscanismo suelen insistir en que este texto de la regla nobulada, escrito posiblemente en 1221, refleja la experiencia vivida por Francisco en su visita a Damieta, Egipto, entre los años 1219 y 1220. Pero deseo sobre todo resaltar cómo al introducir Francisco este capítulo de su regla nobulada, hizo alusión explícita al envío de Jesús a sus discípulos, colocando así la motivación cristológica al exhortar a sus frailes a la misión. Nos dice San Francisco en regla nobulada 16, números del 1 al 3. Dice el Señor: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Por eso cualquiera de los frailes que por divina inspiración quisiera ir entre sarracenos y otros infieles, vaya con la licencia de su ministro y siervo. En resumen, volvemos a encontrar, iluminados por la encíclica, que en las fuentes franciscanas, el discipulado o la identificación con Cristo resultan el fundamento de la vivencia del amor fraterno universal. Y así concluimos este segmento. En el próximo retomaremos nuestra reflexión. Paz y bien. Un gran saludo para la familia Abba Padre. Mi nombre es Marcos Antonio de León de los Santos, un servidor y fiel creyente de Cristo. En esta intervención le estaré hablando lo que es el llamado de Dios, pero el llamado de Dios especialmente a ese joven que tanto lo necesita. Voy a empezar leyendo una lectura tomada de 1 Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice así: el joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el cofre de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. «Samuel, aquí estoy», contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quiere? ¿Para qué me quería?» «Yo no te he llamado», contestó Elí. «Vuelve a acostarte». Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez: «Samuel». Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: «Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?» «Yo no te he llamado, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a acostarte». Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: «Aquí estoy. Aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería?» Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a este: «Ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha». Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: «Samuel, Samuel».
Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. En esta hermosa lectura nos muestra cómo el Señor tiene esa constancia en el llamado. En ese llamado hacia el joven. En ese llamado hacia el joven que aún no conoce de su palabra. Y hoy el Señor te quiere decir que aceptes ese llamado que Él te hace. El Señor hoy está tocando tu puerta. Y como dice en la palabra, Eli aún no sabía del Señor porque Él no le había manifestado nada. Pero Dios sabía que Samuel tenía un propósito. Y por eso Él tenía tanta constancia en que Samuel aceptara su llamado. Y muchas veces ese llamado no lo recibimos directamente. Como menciona en la lectura, bueno, en aquel tiempo Jesús no se manifestaba, no daba un mensaje directamente, sino que era a través de una persona. Y quizás el Señor hoy te esté enviando esa persona para que tú sepas que Él te está llamando y tú no lo reconoces. Hoy el Señor te hace el llamado para que tú evangelices, para que tú prediques su palabra, para que tú sigas sus caminos, para que tú des testimonio con tu vida de que Dios existe y que Dios es maravilloso. Joven, no dejes que la calle, no dejes que el mundo prácticamente te aleje de Dios. No dejes que el mundo, que lo mundano, la música, la bebida, te aleje de Dios. Hoy el Señor te hace un llamado especialmente a ti que vas a ver este video. Para que tú tomes conciencia. Para que tú le abras la puerta a Dios porque Él tiene rato tocando. Para que tú veas lo grande que es amar a Dios. Lo grande que es seguir a Dios. Y cuando tú empieces a seguir a Dios, verás esos grandes cambios en tu vida. No dejes que el mundo dañe tu corazón. No esperes a que estés en un hoyo. No esperes a que estés en las tinieblas. No esperes a que tú no puedas más, que tú no puedas seguir adelante para aceptar ese llamado de Dios. Acepta ese llamado de Dios mientras estás joven, mientras puedes, mientras no estás pasando por alguna situación. No esperes estar mal para aceptar ese llamado que Dios te está haciendo hoy. Dios te bendiga grandemente. Y yo soy el vivo ejemplo de que seguir a Dios es lo mejor porque soy joven. No me arrepiento de seguir a Dios. Vas a tener muchos comentarios de tus propios amigos, pero sé fiel, cree en Dios, ten fe en Dios y acepta ese llamado que Dios hoy te hace. Muchas bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en este programa Abba Padre. Este segmento, Libérame Señor, Libérame Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a don Luis Espinal, a toda la Renovación Carismática, y a todos ustedes, queridos hermanos, que nos escuchan y que nos ven a través de los medios de comunicación de las redes sociales. Hoy quiero tratar con ustedes un tema que te va a fascinar. Son experiencias que he vivido a lo largo de estos años en situaciones de liberación. He escuchado a mucha gente decir, Dios no me ama, Dios me ha mandado un castigo. No, Dios te ama, Dios no te va a mandar un castigo. La gloria de Dios es que el hombre viva, y por eso Dios siempre está poniendo todos los medios a disposición tuya para salvarte. Él quiere salvarte y por eso manda incluso a su Hijo Jesús para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y en eso consiste este segmento de hoy, para que tengas vida eterna, esa vida que Dios te ha prometido. Encontramos entonces situaciones donde las personas atribuyen cosas que Dios le ha hecho o que Dios le ha mandado. En el caso, por ejemplo, de los envíos, ¿cómo es posible que una persona que es cristiana pueda estar recibiendo maleficios de personas que están a su vez bregando con estas situaciones demoníacas, y al hacer un envío de un brujo, de un curandero, de un hechicero o cualquier otra persona que esté haciendo estas prácticas, entonces en mí se resuelvan esos efectos negativos? Lo primero es que la vida espiritual está compuesta por la fe. Si yo abro puertas al maligno, el maligno va a entrar en mí. Es decir, en el segmento pasado hablamos de puertas que se abren, que el ser humano abre en su libertad, en su libre albedrío. Esas puertas le hemos llamado los sentidos. Por ejemplo, si yo estoy tocando temas de pornografía, entonces estoy abriendo puertas al maligno para que entre y haga en mí lo que a él le parece. Si en ese momento en el que yo tengo puertas abiertas al maligno, hay una persona que está maliciosamente haciendo lo que llamamos un trabajo para hacer un envío a mi persona, entonces ese envío va a encontrar camino, va a encontrar una puerta. ¿Por qué? Porque yo en mi libertad he abierto puertas para eso. Y por eso, cuando toca las puertas de mi casa, de mi corazón, las encuentra abiertas. Y como es un imprudente siempre maligno, entra y hace lo que quiere en mi vida. De tal manera que invitamos siempre nosotros a observar cuáles son las puertas que yo tengo abiertas al maligno, para no estar diciendo que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo envió eso donde mí, y que eso era incluso un plan de Dios. Por ejemplo, la enfermedad. Al padre Emiliano, una vez en un retiro, le invitaron a una parroquia y el párroco le dijo: no hagas oración de sanación. Eso es como fuera de orden. En ese momento era un poco no creíble la renovación carismática. Y el padre dijo: bueno, pues, ¿cómo va a ser la oración de sanación? Y no, aquí en mi parroquia no hagas eso. Pero resulta que el sacerdote que se iba le dijo al padre Emiliano: la enfermedad también es redentora. Cuidadito con eso. No bien le ha dicho al padre Emiliano esto. El mismo sacerdote que le dice que no hagan oración de sanación por las personas, porque la enfermedad es redención, le dice al padre: y debo irme, padre, porque voy donde el dentista, tengo un dolor de muela. El padre le dice: si es redentora, ¿por qué usted no se queda con su dolor y no va donde el dentista? No, cuidadito con eso. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios quiere que el hombre sea salvo, que sea sano. Por consiguiente, la enfermedad nunca es redención como enfermedad. Nunca. Atención con esto. Si a usted le ha llegado una enfermedad por la razón que sea, y usted en su libertad decide asumir esto como redención y ofrecerlo por las almas, entonces el ofrecimiento de esa enfermedad se convierte en ofrecimiento de oración redentora para esas personas que reciben desde su sufrimiento esa oración suya. Ahora sí, pero la enfermedad nunca es redentora. No, porque si no, porque Dios me sana, porque Dios me libera, porque Dios quiere que yo esté caminando bien. Es como un poco contradictorio, ¿no? Te invitamos pues a que cierres las puertas que tienes abiertas, observar cuáles son aquellas puertas. Recuerda las puertas, los sentidos. Recuérdate que hemos hablado de esto ya en el segmento pasado. Cuáles son esas puertas, los sentidos que se abren. Si tienes un sentido abierto, si tienes varios sentidos abiertos,
provocar que se cierren y luego no estar culpando a Dios de esas cosas. Te bendigo como consagrado de Dios en este día maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha paz. Así culmina nuestro programa del día de hoy. Esperando que todo el contenido te haya enriquecido, tanto intelectual como espiritualmente. Recuerda suscribirte a nuestros canales de YouTube, de Instagram, de Facebook, de Twitter. Ahí puedes escribirnos, puedes hacernos tus comentarios. Y también queremos seguirte pidiendo que intercedas, que ores por nuestro productor general de Abba Padre, de Medios Abba Padre Internacional, que aún sigue todavía delicado de salud. Contamos con tu oración, estamos todos los días uniéndonos a las 8:30. Siempre ponemos el link en nuestra cuenta de Facebook para que puedan seguir esa oración de intercesión por él. Bendiciones y nos vemos mañana si Dios lo permite.